Buenas noches a toda la comunidad de educación especial hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como habíamos anunciado en días previos, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante, que es lo que tiene que ver con el PIN parental, mitos y realidades del PIN parental. Es un tema que ha causado pues mucha polémica y mucho revuelo en la comunidad, sobre todo porque de pronto entiende qué tiene que ver el PIN parental con la educación de las personas con discapacidad. ¿A qué se refiere el PIN parental? Pues precisamente a este derecho que reclaman muchas familias de decidir el tipo de, pues, de contenidos, de temáticas, de situaciones que se van a plantear dentro de la escuela y como parte de los planes de estudios. Entonces, bueno, pues vamos a empezar esta charla. Adelante, Danae. Hola, buenas noches a todo nuestro público y vamos a presentar primero que todo a nuestros invitados de lujo, yo me atrevería a decir. Y bueno, empezamos por René Said Nieto Flores. Él es periodista y defensor de los derechos humanos, ex coordinador de comunicación social de COPREP y actual asesor en el Senado de la República, colaborando con la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Hola, René. Hola, Dana Itzel, muchas Muchas gracias. gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, con Luis Raúl Albores Morales, licenciado en Derecho, actual titular del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión de los Derechos Humanos. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Dana Itzel, gracias por el espacio. Bueno, pues me gustaría iniciar esta plática sobre el PIN parental con unas cifras, pues un poco alarmantes y del por qué hemos decidido también realizar este conversatorio. Y bueno, les leo un poco. México, desafortunadamente, es el primer lugar en abuso sexual infantil, según la OCDE, con una cifra de 4.5 millones. Sin embargo, si esta cifra nos parece alarmante, pues déjenme decirles que realmente no es una cifra contundente, ya que solo se denuncia 1 de cada 10 casos. Entonces, habría que sacar un poquito las cifras de cuántos abusos, todo esto ha afectado a nuestros niños y cuánta cifra pues no existe, ¿no? Realmente no es una totalidad, es un aproximado. Nos dice que el primer lugar de violaciones son realizadas por un papá biológico. En segundo lugar, el padrastro. En tercero, encontramos a primos. Después de ahí, abuelos, hermanos. Y por último, aunque parece un poco ridículo, pues personas desconocidas, ¿no? Entonces, esto nos indica que, bueno, la primer institución que debiese de ser la familia es quien está más alta en los índices de abuso sexual. En julio de este año, la UNICEF ha sacado su informe sobre violencia a niños, niñas y adolescentes. Ahí, bueno, encontramos que desde el 2006 se está haciendo este informe y nos dice que específicamente se centra en el numeral 13, que habla acerca precisamente de la violencia hacia los niños y las niñas. Igualmente voy a leer un poquito de la definición y característica de violencia y después de ahí unas recomendaciones que se hacen. Bueno, para el informe de la UNICEF se analizó la violencia y sus diferentes manifestaciones siguiendo el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la observación número 13 del Comité de los Derechos del Niño, la cual establece que se entiende por violencia toda forma de prejuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
Ahí ves la definición. Yo aquí voy a hacer un paréntesis. Estoy leyendo acerca de la violencia a los niños, pero realmente sería a la niñez. No solamente niños, no solamente niñas, sino a la niñez. El lenguaje, nosotros no usamos la E aquí porque siempre hay mucho debate si sobre la E, la A o la O, pero bueno, somos educación especial, así que somos inclusivos, leemos los documentos como están redactados, pero eso no quiere decir que sea lo correcto. Se invisibiliza un poco ahí la misma UNICEF, pero bueno, eso es otro tema. Ahora, yo les platicaba acerca de la recolección de datos y me parece muy importante, también les leo esta parte. De manera general, a nivel mundial, la recolección de datos sobre violencia contra NNA, que son niños, niñas y adolescentes, presenta dos grandes retos. El primero tiene que ver con la falta de cobertura, ya que mientras por un lado los registros administrativos solo dan cuenta de casos detectados o poblaciones especiales, por el otro, las encuestas no suelen ser representativas de la población en general, sino de instituciones, ciudades o grupos específicos. El segundo está asociado a la falta de estandarización y comparabilidad entre datos. Normalmente las definiciones, clasificaciones y reglas de conteo sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes no son equiparables entre países, gobiernos subnacionales o agencias de protección. Si yo no me equivoco, en México no existen las agencias de protección. Usted, René y Raúl ya me podrán ir platicando. Yo ahí sí desconozco. Hasta donde yo sé como maestra, solo existe el DIF y un pésimo servicio para dar seguimiento a estos casos. Fuentes de información, estadísticas sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes en México. Al momento de realizar este análisis, que incluye hasta el primer semestre de 2018, en México no se cuenta con un instrumento que mida integralmente los diversos tipos de violencia a los que son sometidos los niños. Un poquito lo platicábamos antes de entrar al tema, que las estadísticas que se están manejando son un aproximado, puesto que no hay netos, no hay valores netos. Lamentablemente, pues como lo dice, son instituciones, asociaciones y grupos específicos los que dan esos números, pero no existe una estadística real. Y bueno, la primera concierne a la ampliación de la recolección de datos acerca de la violencia contra niñas y niños menores de 12 años, ya que si bien algunas encuestas, como la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, incluyen preguntas sobre agresiones físicas a partir de 10 años, los más frecuentes en el país es que el diseño muestral recoge información a partir de la adolescencia. Esto quiere decir que se recoge a través de los adolescentes, no de los padres y de las madres, y que, pues, por tanto, no se les pregunta a los niños y niñas, algo muy grave. De repente creemos que los niños y las niñas no piensan, que no tienen sentimientos, que no tienen emociones, y pues por ahí va todo esto del PIN parental, sobre cómo concebimos a los niños y a las niñas. En segundo lugar, se encuentra la necesidad de poder desagregar la información según sexo, edad, tipos de violencia y ámbitos de ocurrencia, así como distinguir entre ámbitos rural y urbano. Y la tercera es garantizar la periodicidad, tanto el levantamiento de la información, de la publicación, como de sus resultados. Son un poco de las estadísticas y sugerencias que dan. Y ya por último, para entrar de lleno al tema, la violencia en el hogar. En México son pocos los datos nacionales que permiten abordar con amplitud las manifestaciones de las violencias en el hogar. No obstante, es posible saber que casi 4 de cada 10 madres y 2 de cada 10 padres, sin importar el ámbito de residencia, reportan pegarle o haberles pegado a sus hijas o hijos. Aquí estadísticamente dice que casi 4 de cada 10 madres y 2 de cada 10 padres. Yo creo que ahí falta especificar que si esto sucede es porque es la mujer quien está frente al hogar y quien se hace cargo de la educación, ¿no?
Digo, si no hay papá, pues es obvio que van a salir 2 de cada 10 padres nada más. Asimismo, 2 de cada 10 mujeres reportan que su esposo o parejas ejercen o han ejercido violencia física contra sus hijas o hijos en las mismas circunstancias. Según los resultados, la proporción de la violencia masculina es mayor en contextos rurales que urbanos. Bueno, pues ahora sí, Itzel, si nos quieres contar un poquito de qué es el PIN parental en palabras simples para que el público lo pueda entender y ya de ahí pasar a platicar con nuestros invitados desde su postura tanto de trabajo como personal. Sí, gracias, Ana. Bueno, yo quisiera añadir a estas cifras que nos das que cuando empezamos nosotros en educación especial hoy a hablar y a manifestarnos en contra del PIN parental, había muchos papás que nos preguntaban, pues, ¿por qué una página o un colectivo que se dedica a la educación de personas con discapacidad, pues estaba asumiendo una postura en contra del PIN? Entonces, pues precisamente porque las personas con discapacidad son uno de los colectivos más vulnerados, más invisibilizados, más violentados y donde se cometen una cantidad pues bárbara de abusos sexuales, de violaciones, de violencia de parte tanto de la sociedad como de las propias familias. Entonces, pues no hay manera como de no asumir una postura respecto a lo que es el PIN parental. Bueno, el argumento que toman para imponer esta herramienta llamada el PIN parental, pues tiene que ver con este derecho que tienen los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, ¿no? Y entonces, pues el PIN parental le daría así la facultad de aprobarse a los papás de vetar contenidos que ellos consideren inadecuados o inapropiados para sus hijos de acuerdo a sus ideologías religiosas, morales, etcétera, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, pues eso es el PIN parental, ¿no? O sea, es una censura, es un veto de parte de las familias donde dicen, yo no quiero que en la escuela se le enseñe a mis hijos este tipo de contenidos. Puede ser cualquier tipo de contenido que vetado, pero pues se centra más en estas cuestiones de educación sexual, perspectiva de género, diversidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí, adelante con nuestros invitados. Danita, Pues más bien que René y nos seguimos con Raúl si gusta. Muchas gracias. Gracias, Dana. Gracias, Itzel, por la invitación. Yo primero, un poco contrario a lo que algunos de los papás, mamás que participan en educación especial hoy pensaran, yo creo que hablar de educación especial y del enorme trabajo que se tiene para la labor que se realiza con las y los niños con discapacidad no tenga que ver con el tema del PIN parental y hablar de diversidad, yo creo que por el contrario sí tiene muchísimo más que ver, y ahorita lo voy a explicar por qué, el que desde una plataforma como el desde Educación Especial hoy se esté hablando de qué es el PIN parental y por qué es una política legislativa, política pública dañina para la sociedad. Agradeciéndoles el espacio y como tú bien lo dices, un poco comentarles desde la experiencia un poco profesional y un poco personal cómo es que miro esta problemática. Podríamos hablar mucho de los datos que Danae ya ha presentado al inicio, de referir a cuántos documentos a nivel internacional, nacional y local protegen los derechos de la niñez, de las juventudes y el derecho a la educación. Pero bastaría decir simple y sencillamente con que hablar del PIN parental es inconstitucional. Y entonces yo estoy, por un lado, preocupado y no preocupado. Estoy, por supuesto, preocupado porque ese sería un retroceso, pero no lo estoy porque esta es una intentona más de grupos antiderechos, de estos que hemos vivido toda la vida. Por mucho tiempo hemos estado enfrentando a grupos sociales que se niegan a reconocer diversos derechos.
Entonces, por eso no me espanta, porque hoy es el PIN parental y un día se oponen al matrimonio igualitario y otro día se oponen a la libre determinación de los cuerpos de las mujeres, y hace 65 años se oponían a que las mujeres votaran. Entonces, esos grupos ahí han estado siempre. Claro que preocupa, hay que actuar con ello, pero la otra parte es que es claramente inconstitucional. Cualquier congreso de los estados que decida aprobar esta herramienta como un elemento legislativo que pueda vetar o permitir a alguien, a los papás o a quien sea, censurar contenidos educativos es inconstitucional. Ya, no hay más que decir, podemos aquí recetar toda la ley y las convenciones, todo va a dar, nos va a dar la razón de la necesidad de echar para atrás estos elementos. Solo basta decir que es inconstitucional. Adelante los congresos que lo quieran hacer. Vamos a ir tras la inconstitucionalidad de estas herramientas. Así es que ni para qué le juegan al vivo, ¿no? Bueno, ok. Dicho lo cual, me parece, concluyendo este análisis breve, voy a pasar a unos segundos para darle la voz y yo me puedo seguir mucho, entonces mejor para ir intercalando un poco. Vamos a ver, el PIN parental. Se trata, ya lo explicaba muy bien Itzel, se trata de esta iniciativa que busca que los padres de familia puedan enviar una carta al director de cada escuela y decirle qué contenidos, sobre todo los relativos a educación sexual, pueden ver o no, o pueden abordar o no en la escuela, y pueden... los niños pueden aprender en las escuelas. Esto atenta con varios elementos. El primero de ellos es que el Estado, los gobiernos, las legislaciones, el Estado en su conjunto, está obligado a establecer los criterios educativos a nivel nacional. Y en ese sentido, los criterios educativos ya están establecidos y hay que hablar de educación sexual. Y a mí me parece un poco sorprendente, por decirlo menos, que en 2020 estemos hablando de que si a nuestros niños les vamos a hablar de sexualidad o no. Digamos que yo era niño y yo afortunadamente, y vamos a platicar más adelante a lo mejor de experiencias personales, pero yo era niño y en mi casa se hablaba de estos temas. Sin embargo, no fue así para mi mamá. Sin embargo, menos para mi abuela. Y aún así yo reconozco que mi mamá, con todos los elementos sólidos informativos, me ayudó. Pudo haberlo hecho mejor todavía. Elementos de educación sexual. Si aún 2020 presentamos atrasos en educación sexual, en hablarle a niños, por lo menos de su cuerpo, pues me parece que es totalmente contrario y regresivo a este intento de hablarle a nuestra niñez de su cuerpo y de su sexualidad, pensar en un PIN parental. Y yo creo que vamos a empezar a hablar, queridas familias que nos están viendo, por nuestras coincidencias. ¿Dónde sí coincidimos? Y lo voy a apuntar en 3 elementos importantes, que yo sé que ustedes y yo vamos a coincidir. 1, el sistema educativo de nuestro país está jodido. Está jodido desde hace mucho tiempo. En eso, a ver, coméntenos en el Facebook. En eso estamos de acuerdo. No hay escuelas saturadas, no hay bancas, no hay dinero, no hay infraestructura, no hay profesores. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ok, primer elemento. Segundo elemento. Hay una lucha constante contra la desigualdad. ¿Cuáles desigualdades? La pobreza, la discriminación, la segregación, la exclusión. ¿Estamos de acuerdo? Amigos y amigas de educación especial, ¿qué no estamos luchando por la igualdad de derechos de nuestras niñas y niños con discapacidad? Claro que lo estamos luchando. Entonces es el segundo elemento en el que ustedes y yo vamos a estar de acuerdo. 1, sistema educativo jodido intentando mejorarse. Lucha contra la desigualdad en el hoyo tratando de hacer algo. Y el tercer factor es un factor social. ¿Estamos o no de acuerdo que nuestro país ocupa un alto índice de embarazo adolescente? De violaciones, por parte, ya lo decía muy bien Danae, de familiares y de otras personas. ¿Estamos de acuerdo que la pederastia es un
flagelo que atenta contra nuestras niñas y nuestros niños. Estamos de acuerdo que sigue habiendo infecciones de transmisión sexual. En este conjunto de problemáticas, ustedes y nosotros, amigos y amigas de educación especial, estamos de acuerdo en esos tres elementos. Un sistema educativo en franco abandono, una lucha permanente contra la desigualdad y un permanente elemento de embarazos adolescentes, abusos sexuales, violaciones y pederastia. Bueno, ahí estamos en este entramado de estos tres elementos en los que coincidimos. Yo les pregunto, ¿queremos revertir estos tres elementos? La lucha contra la desigualdad, terminar con la desigualdad, acabar con las violaciones y acabar con un sistema educativo añejo. Bueno, tenemos entonces que unirnos contra iniciativas que pretenden bloquear, censurar información que les va a ser de beneficio a nuestros niños, que va a ser de beneficio al sistema educativo, que va a ser en beneficio para terminar con las violaciones y las agresiones sexuales a nuestras niñas y a nuestros niños. Si están ustedes de acuerdo en que estas tres cosas son flagelos sociales, entonces tenemos que estar en contra del PIN parental, que representa un retroceso a la información y a la educación que deben tener nuestras niñas y nuestros niños. Ahí la voy a dejar y ahorita seguimos con más elementos. Yo creo que vas tú, Raúl, adelante. Ok. Sí, coincido totalmente. Me parece que es muy claro que el PIN parental es una iniciativa que va en contra de los derechos humanos, pero quisiera rescatar algo que señalaba Danae, palabras más, palabras menos. Yo no conozco a un sistema de protección de la niñez y las adolescencias. Pues me parece que sí existe, pero a mí me queda duda y no es por prejuzgar sobre el trabajo de nadie, ni la honorabilidad de ninguna persona, pero está CIPINA. A mí me interesaría mucho identificar qué hace esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. A mí me queda claro qué hace, ¿no? Ya que lo faculta la ley. Sin embargo, en estas dinámicas o en esta realidad, en esta distancia que existe de las instituciones para la sociedad, me parece que un acercamiento resulta necesario. Es necesario identificar las necesidades de la gente y sobre todo trasladar este tipo de conversaciones a la calle, justamente, ¿no? En las aulas, cuando la realidad nos lo permita, en cuestiones grupales o a través de este tipo de tecnologías, para que, como sabemos, en un lenguaje ciudadano entendamos de qué se trata. René no me dejará mentir, la Suprema Corte incluso ya se ha pronunciado, como él lo señalaba, pues existen ordenamientos a nivel internacional, a nivel nacional también que tutelan este derecho a la educación, el interés superior de la niñez y de las adolescencias. Sin embargo, es importante recordar en este ejercicio de lenguaje ciudadano que yo propongo, que si bien la tutela de hijos e hijas, a mí me gusta usar hijes, pero efectivamente no hay documento oficial que lo avale, implica sí derechos sobre nuestros hijos e hijas, pero también responsabilidades. Algo muy, muy importante y que lo podemos imaginar como la corona de los derechos es el interés superior de esta niñez y de las adolescencias. No hay nada por encima de ese derecho o de ese interés superior de la niñez y de las adolescencias. Es decir, esto podría entenderse como un choque entre mis derechos como papá, mamá o persona tutora sobre los derechos de la niñez y de las adolescencias. No hay un debate ahí, ¿no? Queda muy claro que el interés superior es lo que debe de reinar y en ese sentido quisiera retomar la idea de René. Me parece que nadie está de acuerdo con que nuestros hijos, nuestras hijas no conozcan su cuerpo, nuestros hijos, nuestras hijas no conozcan o no sepan identificar qué está bien y qué está mal cuando alguien toca su cuerpo, ¿no? No está bien que nuestros hijos, nuestras hijas se embaracen a los 11 años, sean papás a los 11 años, sean mamás a los 11 años. No está bien, porque aparte es un tema que me gustaría retomar más a detalle adelante. A nadie hace feliz el vivir con una condición de salud, mucho menos VIH, a pesar de los avances científicos que hay al respecto.
¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque incluso en el sector farmacéutico no hay dosis de medicamentos antirretrovirales para niñas, niños y adolescentes. Entonces, ese es un problema extra a lo que implicaría que nuestra niñez y adolescencias no conozcan o no obtengan toda esta información que desde la Constitución se mandata como algo obligatorio. Yo sé que pudiera estar de más, pero debemos de recordar que México, nuestro país, es un estado laico. Entonces no cabe, si bien existe esta serie de derechos de educar a nuestros hijos e hijas de acuerdo a nuestras convicciones, creencias y demás, en esta parte de los derechos humanos de la niñez y las adolescencias no cabe la superioridad de una creencia religiosa sobre sus derechos. Este comentario no es para molestar a nadie de Educación Especial Hoy, a las familias que estén viendo esta transmisión. La idea no es enemistarse, no es pelearnos, ni señalar una creencia en particular o un estilo de vida. Sin embargo, la información científica, la información actualizada sobre temas de sexualidad, igualdad de género, no discriminación, es muy importante en el día a día. No permitamos que sectores conservadores, que como decía René, estarían muy contentos con que la mujer no votara otra vez, no permitamos que eso afecte a nuestras niñas, niños y adolescentes. Es un tema que pudiera entenderse complejo, pero no podemos tratar a nuestros hijos y nuestras hijas como objetos de protección. Eso es muy importante. Insisto en digamos, en este pedacito de duda que me quedó y que planteó Danae sobre qué institución vela por los derechos de la niñez y de las adolescencias. Está CIPINA, un acercamiento al gran trabajo que han realizado por años, me parecería bastante positivo para que justo no estemos muy tristes, quisiera decirlo así, por el trabajo que pudiera hacer o dejar de hacer el DIF en cada entidad. Pero esa es la idea. Digamos, lo que en esta primera intervención yo quiero transmitir, nada está por encima, ni siquiera nuestra religión, si es que la profesamos, no está nada encima de los derechos de la niñez y las adolescencias. Eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta como un primer tema. Gracias, pues muchas gracias por esta primera intervención. Es muy interesante leer comentarios de papás donde ellos hablan de que es su derecho como padres, pues brindarles la educación sexual a sus hijos y que ellos decidirán cuándo es el momento indicado, pero pues nosotros nos preguntamos cuándo llega ese momento, ¿no? O sea, porque si nos ponemos a analizar cuál ha sido el desarrollo de la educación sexual aquí en México, o sea, de educar para la diversidad, o sea, pues ese momento nunca llega, ¿no? O sea, seguimos teniendo muchas familias que pues ni siquiera llaman a los genitales por su nombre, ¿no? Que nunca hablan con sus hijas de temas como la menstruación, como el desarrollo, como las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, es importante colocar estos temas sobre la mesa y en el caso de las personas con discapacidad es aún peor porque muchas familias todavía creen que las personas con discapacidad no tienen derechos sexuales y reproductivos, ¿no? O no tienen deseo o no tienen derecho a relacionarse o que no puede haber personas con discapacidad con preferencias sexuales pues diferentes a la heterosexualidad y todos estos mitos, incluso pues al menos a mí personalmente me ha tocado saber de casos de familias que tienen hijos con alguna discapacidad intelectual y que pues tienen relaciones sexuales los papás enfrente de los niños porque dicen, pues es que como el niño no entiende, o sea, como él no sabe, o sea, entonces, ¿cómo no va a ser importante pues hablar de educación sexual, de diversidad y sobre todo en el caso de personas con discapacidad, llama mucho la atención que tantas familias se manifiesten a favor del PIN parental cuando son las mismas familias que exigen respeto a la discapacidad, ¿no? Respeto a la diversidad de sus hijas, de sus hijos, pero que están en contra, ¿no? Por ejemplo, de la comunidad LGBT, o sea, entonces hay ahí como un conflicto ideológico bastante complicado.
Dana, no sé si tú quieres comentar algo también al Sí. respecto. A mí me encantó lo que decía Raúl, ¿no? Somos diversos, tenemos diferentes opiniones, pero nosotros estamos a favor de la niñez, ¿no? De los derechos y que se cumplan. Nosotros, como saben, el público de educación especial hoy, tenemos un conflicto sobre la inclusión y la educación especial. Precisamente por lo que se escribe, ¿no? Lo que se propone en el papel, pero que nosotros como especialistas sabemos, como dijera René, pues que el sistema educativo está para el suelo, ¿no? Entonces no se puede implementar ciertas políticas y desde un inicio no, nos implementaron las propuestas, ¿no? Algo que dice UNICEF, algo que dice la misma CNDH, ¿no? Y que como no nos informamos o no leemos, pues creemos que está muy bien lo que propone el secretario de Educación y hasta ahí nos quedamos. Entonces, nosotros, pese a que tenemos estas diferencias, hoy pues, tenemos a alguien que trabaja directamente en los derechos humanos y que nosotros hemos antepuesto nuestros ideales sobre inclusión o educación especial sobre los derechos de los niños. Yo sí quiero platicar mi experiencia personal en cuanto a docente. Soy una docente de educación especial que atiende en el turno matutino a un preescolar y que hasta hace medio año atendía en las tardes a una población muy vulnerable que es Milpalta. Una alcaldía que está totalmente abandonada por las mismas autoridades de la SEP, que está la niñez más vulnerada que en otros lugares. Vamos, no es competencia, ¿no? Tampoco de, es que aquí está más y aquí menos. No, es para dimensionar lo que ocurre. Yo tenía alumnos que se dedicaban a trabajar por la mañana, a trabajar turnos de 8 horas, de 10 horas en las fábricas de mole. A veces ahí ni siquiera nosotros sabemos qué estamos consumiendo y a quién afectamos, pero sobre todo por qué la ley permite que esto suceda, por qué las mismas mamás, las mismas papás están enviando a sus hijos a trabajar, ¿no? Como dice René, bueno, ya no hay embarazos adolescentes, ya no hay VIH, no, lo sigue habiendo y cada vez va incrementando, eso es lo peor. Yo invitaría a nuestra audiencia a pensar a cuántos niños y niñas han visto en los semáforos, cuántos niños y niñas han encontrado a la mitad del restaurante o del bar cuando van a las fiestas pidiendo que les compren un mazapán. Porque esas niñas y esos niños no nacen por generación espontánea. Tienen una mamá, tienen un papá. ¿Dónde está ahí el respeto a sus derechos, el respeto a la vivienda, el respeto a la vida, a la salud? Todo eso, ¿dónde queda? Yo como docente lo puedo decir, soy una docente especialista que aproximadamente entrevista de 5 a 6 familias a la semana y que ahí hay muchos abusos, desde físicos, desde violaciones. No sé si a mí me vayan a regañar por lo que voy a comentar, pero en una de las escuelas en las que estábamos, resulta que cuando se confronta a uno de los alumnos que se descubre que está siendo abusado sexualmente, pues la familia nos dice que eso es totalmente normal, que nadie va a transgredir a ninguna de sus hijas e hijos, nietos y nietas si el patriarca de la familia no ha pasado por ellos. Esto es real, esto no es ningún invento para que digan, no al PIN parental, no, esto es real y yo les aseguro que si se acercan con un docente, les va a platicar cómo está el panorama dentro. Entonces, sí es muy importante hablar de sexualidad, pero no se hace. La sexualidad tendría que ser un tema que se toque desde los 5 años, porque erróneamente pensamos que sexualidad es igual a sexo. No, la sexualidad implica todo lo que es un ser humano, desde que se baña, desde que empieza a ver todos estos cambios. No entiendo por qué hasta secundaria se nos habla acerca de educación sexual,
muchas veces los niños ya saben más, ¿no? Y el problema ahí es que cuando ellos y ellas saben más que un adulto, resulta ser que es información dada por amigos, pero también información dada por la pornografía, dada por un programa que pasa a las 10 de la mañana y que hablan de sexo, y las 10 maneras de complacer a tu hombre. Y entonces ahí empieza a ver todo esto de la violación, las redes de tratas, aprovechándose de niñas que nunca han tenido un acercamiento a la educación sexual de una manera que no las haga ver como servidoras de placer. Entonces, eso es muy importante y también muy importante decir que cuando empieza el derecho de la mamá y el papá y cuando empieza el del niño y del de la niña. No podemos nosotros decir, es que estos contenidos son los que se deben de dar, cuando nosotros de adultos muchas veces tampoco los conocemos. Ahora, yo quisiera preguntarle a nuestros invitados, ¿cómo es su experiencia personal en cuanto a todo esto de la niñez, pero también de esa información? ¿Cómo obtuvieron esa información? ¿Fue información verídica? ¿Fue información real? Y sobre todo que ustedes dos forman parte parte de estos grupos LGBT. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo puedo dar mi testimonio, lo daré más adelante, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se va desarrollando? Y de verdad hubo un acercamiento, no lo hubo. Y también mencionar que nuestro testimonio no es una generalidad, o tal vez sí. Ahí ya platicaremos si es algo que les pasa a muchos o solo nos pasa a nosotros, pero cuéntenos, por favor, René y Raúl después. Gracias, Dana. Bueno, yo es que ya las dos han planteado muchos elementos que a mí me parece importante abordarlos. En un momento más voy a contestar tu pregunta con mucha precisión, pero me gustaría ir desgranando un poco algunos de los elementos que plantean. Itzel dice que en el caso de las personas con discapacidad, de la infancia con discapacidad, es muy evidente de que hay aún todavía un mayor rezago para hablar, para abordar, para conocer sobre temas de sexualidad en las niñas y niños y su autonomía, aún cuando tienen alguna discapacidad, cuando viven con alguna discapacidad. Pero no es una realidad ajena tampoco a las niñas y a los niños que están todos los días en sus escuelas regulares. Y Itzel apunta algo que a mí me gustaría subrayar muchísimo. Si algo tenemos los seres humanos, las personas, desde que nacemos, es sexualidad. Desde el primer día que salimos del vientre materno, tenemos sexualidad. Y con sexualidad nos vamos a morir. Ante esta primicia de lo que planteaba Itzel, yo digo, no convendría desde niñas y desde niños, ya que nacemos con sexualidad, ya que nacemos con pene, con vagina, con una sexualidad física, gonadal, genital, cromosómica. No, si con esto nacemos, no convendría que nos empiecen a hablar de sexualidad desde la infancia. Y es que de verdad que me resulta estéril pensar que ahorita estemos hablando de esto. Yo anoté que me parece que estamos regresando a un debate de antaño, antañísimo. Yo me acuerdo las mesas de noche de café con leche y de pan con mi mamá y con mi abuela, en la que hablaban de cómo a ellas nunca se les habló, pero miren, se los juro que yo aquí lo tengo en mi cabeza, cuando mi mamá y mi abuela decían, es que a mí nunca me hablaron de esto y qué bueno que ahora se hable de VIH, se hable de condones, pero esto, se lo estoy diciendo que esto tiene 20 años de que yo oía a mi mamá y a mi abuela hablando de eso en la mesa, en la noche cenando. ¿De verdad que en 2020 estamos regresando a este debate? Pues hay que hacerlo, porque hay grupos de interés que están, hay grupos sociales, políticos interesados en bloquear todavía en 2020 contenidos de educación sexual en las escuelas y no lo podemos permitir.
Ahora bien, dice Itzel, la sexualidad es algo con lo que se convive todo el tiempo, y yo coincido brutalmente. Es algo con lo que se está desde el inicio de la vida. ¿Por qué no vamos a hablarles a los niños y a las niñas de sexualidad desde niños? Ahora, aquí Raúl que preparó, y no me voy a robar su idea, pero a mí me parece brutal utilizar un término del comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que emitieron en relación al PIN parental, que habla de algo que se llama autonomía progresiva. Y esto me parece fundamental destacarlo porque uno de los argumentos de los grupos pro derecha es decir, o sea, no, es que si hablamos de educación sexual significa que a los 6 años a los niños les vamos a estar hablando de posiciones sexuales, ¿no? No, espérate, o sea, esto que técnicamente se le ha denominado, como bien lo señala la comisión, autonomía progresiva, significa que no te enseñan a multiplicar antes que sumar. O sea, hay que enseñarles a los niños primero que es su cuerpo, pero si a mí en la escuela me lo hablaron con muchas reservas, como dice Danae, ahora sí intercalando un poco, si a mí me lo hablaron en tercero de primaria y pues nomás te hablan desde el enfoque biologicista, desde la biología penes y vaginas, y eso ya era un avance, no ha cambiado mucho hasta la actualidad. Sigue siendo difícil, a los profesores les da miedo hablar de estos temas. Esto abonando a lo que planteaba Itzel sobre la sexualidad, que es una condición permanente de los seres humanos, y es que si es una condición permanente como ir al baño, como comer, vivir con nuestra sexualidad desde la infancia, ¿por qué no enseñar a la infancia desde esa perspectiva gradual una condición biológica como, bueno, pues los niños hacen del baño porque hacen del baño? Primero se les enseña a usar pañal o a usar pañal. Después se les enseña a hacer del baño en la nica, ¿no? La vacinica. Después se les enseña a los niños a usar la taza del baño. Y así, bueno, porque es una condición biológica la sexualidad. Y hacer del baño también lo es. ¿Por qué le huimos a hablar de sexualidad y si es absolutamente biológico esa condición como cualquiera de las otras condiciones biológicas con las que nacemos? Ok, eso es en relación al planteamiento de Itzel. En relación al planteamiento de Danae, que dice, es que me sorprende que sobre la educación sexual se hable hasta la secundaria. Y yo no sé hasta cuándo quienes promueven el PIN parental pretenden que se les hable de educación sexual a las niñas y a los niños. Pues probablemente sostener que hasta la secundaria o después. Yo haría una pregunta a nuestras amigas y amigos del auditorio. Yo les pregunto, ¿sus hijas e hijos de 5 años, 6 años, ya usan el celular? Porque yo no tengo familia más chica, pero he visto en mis entornos secundarios que hay niñas y niños que ya tienen acceso a un celular y que hay niñas y niños de 5, 6, 7 años que incluso los papás reconocen que utilizan mejor el celular que los mismos papás, porque ya nacieron en la era de la tecnología. Aquí Danae me planteó, es que los papás, muchos de los papás, están preocupados porque el PIN parental representaría la oportunidad para censurar estos contenidos, para decirles que yo no quiero que le hables a mi hijo de sexualidad en este momento. Yo lo que les digo, amigos y amigas papás, la información que no se les dé en las escuelas, la van a encontrar en ese celular que el niño y la niña de 5 o 6 años ya maneja. Yo les pregunto, bueno, y en el otro ángulo es que de verdad, papás y mamás que nos están viendo, no tienen por qué saberlo todo. No tienen por qué saber hablarle de sexualidad a sus hijos. A mi mamá no le enseñaron a hablarme de sexualidad porque su mamá no le enseñó muy poco. Mi mamá me enseñó con otros elementos que tuvo. Yo tampoco, no tengo hijos, ni pienso tenerlos, pero no me asumo una persona que sepa transmitirle con certeza a un niño o a una niña información sobre sexualidad. Yo no lo sé. Papás mamás no tienen por qué saberlo todo, pero para eso estamos aquí quienes sabemos un poquito de algo en la vida, para ayudarles y acompañarles.
oponerse a la educación sexual, apoyar el PIN parental como una opción para bloquear contenidos sexuales educativos, representa ese riesgo de que las niñas y los niños de 6 años vayan al celular y que vean qué es pene, qué es vagina, y encuentren cosas que no les van a ayudar a su formación educativa correcta. Eso atendiendo a lo que Danae planteaba de la edad de los niños. Incluso Danae planteaba otro elemento que me parece brutal, la doble moral, que ahí podríamos entrar en otro debate. Nos preocupa que en las escuelas les vayan a hablar a nuestros hijos de educación sexual, algo que yo no sé, ok, pero no les preocupa cuando están en la casa, prenden la tele y encuentran a mujeres, a hombres desnudos, o lo que dice Danae, encuentran en cómo complacer a tu marido en 10 pasos, ¿no? O sea, pero tampoco te preocupa cuando llegas a la esquina de tu casa, donde está el puesto de periódicos, y el niño está expuesto a la pornografía. Eso no te preocupa, papá. Eso no te preocupa, mamá. Siguen viendo estos programas de Venga la Alegría, donde la cosificación de la mujer, donde hay que acordarnos que pues Broso pasaba en la mañana con su edecán a las 7 de la mañana antes de que los hijos fueran a la escuela. Y cuando Broso pasaba y estaba la mujer que estaba ahí con él, pues no nos preocupaba como sociedad. ¿No podemos reflexionar un poco en esa doble moral? Entrémosle al tema. Y finalmente un poco voy a reflexionar sobre los aprendizajes personales que dice Danae, que me parecen brutalmente aleccionadores. Hablar desde mi perspectiva. Yo como les digo, afortunadamente tuve una mamá, principalmente una mamá, pero en casa nunca hubo tabús, eso sí lo debo decir, en general, pero una mamá que nos hablaba de las cosas como eran y nos hablaba sobre sexualidad. Eso lo agradezco y es valiosísimo. Pero hay una brecha para hablar de estos temas de inclusión y de diversidad. Y Danae decía, ustedes como integrantes de la población LGBT, en mi caso particular como un hombre gay, puedo decir que claro que si mi mamá hubiera tenido más información, y yo también, tanto como mamá, como familia, como hijo, si yo hubiera tenido más información de qué es ser una persona gay, una persona lesbiana, una persona trans, yo hubiera salido del closet de una manera mucho más tersa, mucho más simple, que lo difícil que es salir del closet para muchas personas. Y a mí me fue bien. ¿Por qué? Porque mi mamá se allegó de información. Cuando el hijo le dijo que era gay, mi mamá fue y buscó ayuda. Papás y mamás que nos están viendo en este momento, si necesitan ayuda para hablarle a sus hijos de sexualidad, búsquenla, pero no apoyen el PIN parental. Mi mamá buscó ayuda y mi mamá supo cómo salir adelante ante la desinformación, porque los gays, ni las lesbianas, ni los trans, ni somos rateros, ni somos secuestradores, ni somos criminales, ni somos lo que sea, ¿no? O sea, ni pecadores, o sea, no, somos personas normales, pagamos impuestos, vamos a la tienda, compramos ropa, compramos comida, nos equivocamos, no nos equivocamos, brutalmente normales, somos personas comunes y corrientes, pero la diferencia es que nuestros contextos familiares se caracterizan por tener información, o porque si no la tenían, la buscaron información. No nos preocupemos si a nuestros hijos les hablan de sexualidad. Hay que utilizar el principio que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha planteado: autonomía gradual, educación e información gradual. Para nuestras niñas y nuestros niños que se les hable de sexualidad, se les informe y esas sean las herramientas para enfrentar la vida. Sí, yo no fue tan, claro que fue complicado, pero no fue tan complicado salir del closet, porque ya había un contexto, un antecedente de información. Y cuando mi mamá no la tuvo, la buscó. Papás y mamás, busquen información si es lo que necesitan. Pero apoyar una medida como esta es regresivo. Aquí la dejo. Gracias, Dana. Pues sí, justo secundando el comentario de René, la propuesta, o más que propuesta, la realidad constitucional es que la enseñanza de la educación sexual sea
de acuerdo a la edad de cada niña, niño o adolescente, tomando en cuenta sus capacidades. Y ojo, es muy importante que no se dejen engañar. Estos grupos conservadores, tengan mucho cuidado. Esos grupos conservadores tienen mucho dinero y tienen a mucha gente de marketing que sabe controlar redes sociales, comunicadores, abogados, abogadas, para infundir, para propagar este miedo y desinformar a la población. Como lo señalaba René, muchas veces se exagera aquello de lo que se quiere o lo que se pretende velar. ¿A qué me refiero? Y retomo los ejemplos de René. Muchas veces los conservadores, y por decirlo de alguna manera conservadores, pero con este afán de gente que apela a la ignorancia, al oscurantismo, digamos, le transmiten a la gente que el PIN parental va a implicar decirle a tus hijos de 5 años cómo hacer una orgía, cómo ser gay, cómo pintarse la cara, dónde comprar zapatillas a tu hijo, ¿no? Ojo, no se trata de eso, y no solo es educación sexual, sí, de manera primordial se trata de impartir educación científica, seria, actualizada, con un corte laico, para que conozcas tu cuerpo, para que sepas en qué momento va a ir desarrollándose y presentando ciertos signos de madurez, por así decirlo. ¿Qué decir que sí, qué decir que no cuando un extraño quiera tocar mi cuerpo? ¿De qué manera? Se lo tengo que avisar a mis papás o tutores. En eso consiste, pero también implica recibir educación con perspectiva de género. Eso es muy importante. La perspectiva de género resulta fundamental para la vida nacional. ¿A qué me refiero? Perdón porque, no sé si lo digo de esta manera, pero ¿a quién le gusta que le peguen, no? Sobre todo la violencia contra las mujeres, que es un tema que sigue siendo gravísimo en nuestro país. ¿A quién no le gustaría vivir en un país con 0 casos de violencia contra las mujeres? Que no le peguen a nuestras hermanas, que no le peguen a nuestras sobrinas, que no le peguen a nuestras hijas, a nuestras mamás. Esa es la idea también, que este PIN parental busca que se le deje de enseñar eso a la niñez y a las adolescencias. Es muy importante que, sobre todo los hombres, y quien se asuma como hombre, esté consciente de que también tiene una responsabilidad afectiva y sexual con sus parejas, sean hombre o mujer. ¿A qué me refiero? Muchas veces está la figura del padre ausente, y lo señalaba Danae, en el número de familias que atiende y la configuración de las mismas. Debemos de fomentar una responsabilidad sexual y afectiva por parte de los hombres. Debemos eliminar estos abandonos hacia las familias, o estas realidades donde no hay un padre, por ejemplo, o una madre en algunos casos, que cumpla con esta obligación de los alimentos. ¿A quién le gusta tener que sufragar todos los gastos de los hijos, las hijas, solito? Me parece que a nadie por gusto le parece algo adecuado. Entonces, esto del PIN parental busca justo que no se le enseñe a nuestros hijos a respetar a las mujeres, que no se le enseñe a nuestros hijos a respetar la otra edad. Y ojo, algo que quisiera yo destacar y subrayar, como diría René, es que y perdón que lo ponga de esta manera, pero si lo que más les preocupa es que con la educación sexual que reciban sus hijos y sus hijas por parte del Estado, es que sus hijos se vuelvan gays o sus hijas se vuelvan lesbianas, ojo, eso tampoco tiene algo de malo. La sexualidad es muy diversa y sabemos que la homosexualidad ha existido por siglos. Entonces, dejemos de tachar a la homosexualidad como algo negativo. Si ese es su mayor temor, o que sus hijos, sus hijas o las personas que están bajo su tutela se conviertan en una persona trans, si ese es el mayor de sus miedos, justo, no tiene nada que temer, porque no tiene nada de malo. La diversidad sexual es algo que enriquece al país. Yo entiendo que tal vez en esa transmisión estén presentes muchas personas muy religiosas, muy conservadoras, que les pone nervioso el tema de la sexualidad, pero eso es lo que quiero transmitir, al menos en esta intervención. No se trata de que a los niños de 5 años les enseñen cómo ponerse un condón, que no tendría nada de malo, pero insisto, es una cuestión diferenciada en la enseñanza y de acuerdo a la edad.
pero es muy importante que no se dejen asustar ni malinformar por estos grupos conservadores, porque no solo busca, digamos, este PIN parental acabar con la educación sexual, sino está en contra de estos, digamos, lineamientos o estas directrices de igualdad, de no discriminación, de perspectiva de género. Me parece que no hace ningún daño al país, ni a las escuelas, ni a las familias, el que se respete a las mujeres, el que se tenga responsabilidad sexual y afectiva, el que tengamos cuidado con los matrimonios entre niños y niñas, o niños y niñas y personas mayores. Me parece que no tiene nada de malo que busquemos prevenir la transmisión del VIH. Me parece que no tiene nada de malo que combatamos la trata de personas. ¿A quién le gustaría ver a su hijo, a su hija en la Merced trabajando? ¿No? Me parece que el comentario puede sonar muy rancio, muy crudo, y es evidente a que a nadie le gustaría, pero la información que en materia de sexualidad, perspectiva de género, no discriminación, derechos humanos, busca el Estado mexicano proveer a la población, no tiene nada de malo en el fondo. Yo les haría esa atenta invitación también a que al menos dispongan del personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Digo, no somos la única institución y hay otras que cuentan con gente experta en muchos temas. Sí podemos proporcionar información u orientación incluso jurídica o canalización en todo caso sobre las dudas que en particular tengan, pero sería muy importante que en vez de decirle o apoyar al PIN parental, se informen. Y ojo, no tiene nada de malo no saber, no tiene nada de malo tener una perspectiva diferente, tener miedo, preocuparnos por nuestros hijos y nuestras hijas, pero justo que esa preocupación se traduzca en su bienestar. Es muy importante realizarlo. Para no abarcar más tiempo, yo quisiera destacar un punto. Se había presentado una iniciativa en el Congreso de Nuevo León y en la iniciativa se señalaba una cuestión de que estos grupos LGBT y de ideología de género buscan erotizar a la niñez y a las adolescencias. Ese no es el punto. Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que la sexualidad, como bien lo dice René, que está desde que nacemos hasta que morimos, de alguna manera, la sexualidad implica el erotismo, pero, insisto, no significa que la educación sexual o estos principios de no discriminación y derechos humanos busquen sexualizar a una niña de 3 años con una minifalda o sexualizar a un niño de alguna manera exponiendo su cuerpo o cuestiones que a su edad y de acuerdo a sus capacidades él no pueda tal vez entender a cabalidad. Esa no es la idea no es erotizar a la niñez ni a las adolescencias, pero rescato, digamos, en un ejercicio más práctico, los ejemplos que René señalaba yo, y me faltaba esa parte de contexto personal. Yo afortunadamente también no tuve ningún problema como hombre homosexual el asumir mi orientación sexual. Mi mamá y mi familia han sido bastante, digamos, bastante cariñosos conmigo en muchas de mis decisiones, incluida esta parte de la orientación sexual, pero a mí me quedaba muy claro que muchos papás de amigos, familiares, a muy temprana edad, a los 11 años, llevaban al table dance a sus hijos para que sean hombres, para que sean machos, porque pues tienen que estar con las viejas y saber tener relaciones sexuales, lo voy a decir de esta manera. Entonces, sí es una doble moral. No nos preocupa que está... Exacto, y eso no les preocupa Claro. señalar en el día a día en la comida, sí, ahí está Danae, tu prima, ella que lave los platos, no, tú sigue comiendo, que en otra cerveza, hijo, tienes que ser hombre, ¿no? Entonces, si hay una doble moral, yo apelaría también a ser francos, en que tenemos que ser congruentes con lo que queremos para nuestros hijos, nuestras hijas. No tiene nada de malo que conozcan su cuerpo y que estén conscientes de todos los cambios que implica fisiológicamente, incluso a nivel salud mental, pero si ustedes, papás, mamás, tutores, tutoras, se vienen de este lado bueno del equipo, van a ahorrarle mucho sufrimiento a sus hijos, a sus hijas, pero a mucha población. ¿A qué me refiero? Si ustedes promueven el que sus hijos e hijas tengan información, eso va a ayudar a que personas homosexuales, personas transexuales, incluso de otras religiones,
con cuerpos diversos, con colores de piel distintos, no sufran ante el bullying escolar o ante el mobbing laboral. Eso es lo que busca, digamos, esta parte o este equipo bueno que está en contra del PIN parental. Buscamos el respeto a la gente, a su dignidad y no hacer sufrir a nadie cuando surjan burlas, señalamientos de, es que tú eres morenito, es que tú eres maricón, es que tú eres esto, aquello, ¿no? O, sí, la madre soltera, la dejada, la mamá luchona. Ese tipo de comentarios no abonan en nada. Me parece que la realidad como país nos ha rebasado y la idea, o sería mejor, vaya, apelar a una concordia como nación y a un respeto a todas las personas. Gracias a los dos. Bueno, yo quiero comentarles que pues a nosotros no nada más nos preocupa el que haya muchas familias que estén a favor del PIN parental. Nos preocupa que hay muchos maestros que también están a favor del PIN parental, ¿no? Hemos recibido toda serie de comentarios pues diciendo es que yo como maestro apoyo el PIN parental porque pues solamente hay hombre y mujer y el matrimonio solamente es entre hombre y mujer, o sea, y este tipo, ¿no? de ideas. Y a mí me parece pues preocupante que pues nosotros como profesionales de la educación sigamos reproduciendo también este tipo de estereotipos, ideologías, porque eso pues no abona a la educación pues ni de nuestras familias ni de nuestros alumnos, obviamente, ¿no? Entonces, también me gustaría comentar que en marzo de este año nosotros como colectivo estuvimos en un congreso sobre prostitución y trata. Y fue muy interesante encontrar cómo no hay cifras claras en México sobre las personas con discapacidad que son víctimas de prostitución y trata, e incluso pues ni siquiera se les visibiliza, ¿no? O sea, se habla siempre, ¿no? Pues de las mujeres, de la comunidad trans, o sea, pero las personas con discapacidad pues que también son víctimas de estos delitos, o sea, no es que porque no haya cifras o no haya información, no existan o no estén ahí, ¿no? Y cómo, pues a mí me gustaría preguntarles, como maestros, o sea, ¿qué se puede hacer como maestro, ¿no? Porque definitivamente es más preocupante también, pues que haya personas dentro del sistema educativo que defiendan estas ideologías de derecha, ¿no? Que defiendan pues estas ideologías religiosas y que estén a favor pues de no enseñar ciertos contenidos, ¿no? Entonces esa sería la pregunta, ¿no? ¿Qué le tocaría hacer al maestro en esta situación, ¿no? En cuanto a esta política del PIN parental. Bien. Bueno, No. Vas. Bueno, sí, es preocupante la cantidad de docentes que hay a favor del PIN parental. Nosotros estamos en un grupo, seguramente el grupo, miembros del grupo nos están viendo y sí lo voy a comentar, que el día que pusimos una infografía sobre el PIN parental, la compartieron en un grupo, me parece de 60,000 docentes, un grupo que tiene bastante público, y los comentarios hacia nosotros personales fueron totalmente agresivos. Incluso alguien nos dijo que teníamos fijaciones con Freud. No sé de dónde venga. Y lo peor es que le invitamos a un debate, ¿no? Le dije, bueno, vamos a debatir de Freud y de Lacan, ¿no? También, si vamos a ponernos tan psicólogos. Pero yo creo que nosotros como docentes también tenemos que llevar un poco de nuestra ideología personal sin que dañe a nadie. Eso sí, yo puedo decir, y ahora sí voy a presumir de que soy una docente de que tiene una ideología, pero que cuando yo voy a mi escuela no puedo llevar mi ideología sobre las necesidades de mis alumnos. Entonces, el primer debate que siempre hay a cualquier escuela a donde yo voy es ¿por qué está tan tatuada, maestra? Ese es el primero, ¿no? Yo puedo decir que a mí en mi centro de trabajo se me hizo la observación de que por favor cubriera mis tatuajes de las piernas porque eran demasiado provocativos. No te vaya a hacer mala persona, mana. Sí, ¿no? Discriminación. Y lo peor de todo es que esto
surgió a partir de un comentario de un hombre, ¿no? O sea, entonces yo soy la culpable y yo provoqué que el hombre me viera las piernas porque traía un vestido corto. Cuando yo presento así como a votación, oigan, en serio, tal vez el vestido sí estaba muy corto, pues mis amigas y amigos se rieron, pero obviamente porque es gente de mi edad. No es gente que ya lleva años perpetuando un sistema educativo que no cuestiona. También nosotros como docentes tenemos que cuestionar nuestro propio quehacer y el quehacer educativo de las autoridades, de qué estás haciendo tú como autoridad para que esto no se lleve a cabo. ¿Qué estás haciendo tú como autoridad para que se hable de sexualidad de una manera correcta? No sé, yo no entiendo a los papás y cuando decimos vamos a hablar de sexualidad, como dice Raúl, es que le vamos a enseñar a maquillarse y a comprarse tacones. No, nosotros los docentes no enseñamos eso, son a veces muchas las mamás, ¿no? Que, cómo caminar con tacón, hija, cómo usar medias. Ese tipo de cosas no suceden en la escuela. Créanme que no. Y nosotros como docentes tenemos que cuestionar nuestras autoridades, nuestra propia práctica. Yo como docente estoy haciéndolo bien, estoy haciéndolo mal, me pasé de gritos. Yo a veces les decía a compañeras, tranquila compañera, tú estás regañando al alumno como si te estuvieses peleando con tu marido. Y no es así, ¿no? Y de eso podemos encontrar muchos docentes que llevan su vida personal al quehacer educativo. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente seguir cuestionándonos y también proporcionarle a los alumnos sus necesidades, cubrir sus necesidades. Si yo tengo un alumno que me dice, oye maestra, es que estoy siendo abusado, yo no le puedo decir, es que, ¿qué crees? Que aquí en la guía operativa me dice que yo no puedo reportarlo porque si lo reporto me va a mandar a llamar el DIF y entonces el DIF me va a sancionar a mí porque yo no debí de atenderte. O sea, creo que existe también un sentido común que muchos docentes anulan porque no quiero perder mi trabajo. Yo ahí dejaría en duda, ¿no? Yo siempre le he dicho, bueno, está bien, los que no quieran perder su trabajo tienen hijos y se vale. Pero ¿y los que no tienen hijos? O sea, los que dicen es que yo vengo, si a mí me ponen a barrer o me ponen a dar clases, pero me sostienen mi sueldo, entonces no seas docente, porque yo lo platicaba con René y me decía, es que yo te veo ahí y que estás dice, ¿no? Deberías de verme los consejos técnicos, ¿no? Y muchas veces todos estos docentes que llegamos ya que somos una generación que está más cercana a todo lo del género, a todo lo de trascender sin llegar a esto de que es que tú tienes que ser muy hombre, tú tienes que ser muy mujer, pues nos confrontamos con generaciones pasadas que dicen es que así me criaron, ¿no? Y es que en mis tiempos no existía hombre y mujer y ahí, ¿dónde está la apertura? Yo lo discutí alguna vez con mi marido, ¿no? Dice, es que tú no entiendes que a la gente le educaron así. Y yo le decía, no, pero la gente tiene la responsabilidad de ir evolucionando y de irse informando y de ir cambiando muchas prácticas que se pueden cambiar. Yo te aseguro, René, que no eres la misma persona que conocí hace 20 años. Para nada, ¿no? Y que tú mismo te ríes de cosas que decías hace 5 años, ¿no? Yo me encuentro en mis estados de Facebook y digo, qué tonta estaba, ¿no? O sea, ¿en qué? ¿No? No es lo mismo. Entonces, como docentes, nuestra labor es seguir cuestionándonos y también darle a nuestros alumnos lo que realmente necesitan, dejar de tener miedo, es que me van a correr, es que me van a poner un memorándum, es que deja de tener miedo, maestro y maestra. No, ahorita estaba leyendo un comentario que decía, es que yo quiero abordar el tema en secundaria, pero es bien delicado, y sí es muy delicado, porque cuando tú abordas el tema en secundaria, ya tienen un background de pornografía.
O sea, tú les dices sexo y y entonces se empiezan a alzar los ojos, ¿no? Así como, ¿te acuerdas de la revista que trajiste? Bueno, en mi tiempo era revista, ¿no? Ahora ya es video, ¿no? Ya, la revista creo que ya ni existe, ¿no? Ahora es video. Pero No el precisamente video, las fotos de las compañeras. las Carolina. fotos de las compañeras, los packs, yo se los voy a decir aquí, qué bueno que me lo dices, Itzel. Nosotros estamos teniendo problemas de que me pasaron el pack en cuarto año. Cuarto año. Yo en cuarto año era compañera de René y nos juntábamos a reunir las loncheras. Eso decíamos. En cuarto año eso así. Y no hay que hablarles de educación sexual desde tercero de primaria. Pues claro, porque pasa eso, tú lo vives. ¿Y con qué miedo hablan los maestros, no? ¿Con qué miedo hablamos de sexualidad? A mí me llegaron niñas de sexto año, yo me acuerdo que unas niñas estaban peleando por un niño, ¿no? Y es que, a mí me quiere más, a mí me quiere menos, en sexto año, ¿no? Y yo les decía a las niñas, bueno, ustedes están peleando por un alumno que no sabe ni escribir ni leer en sexto grado. O sea, vean por qué se están peleando. Y también eso habla mucho de cómo a las mujeres se les cría tan mal que lo que buscan es tener un novio que las embarace y que las saque de ese contexto de violencia y de abuso sexual para irse a repetir otro. Pasa mucho. En Milpalta es una de las alcaldías donde más adolescentes tenemos que se embarazan. Y dicen, es que no usó condón, es que la violaron. No, ¿qué crees? Que era la única forma de dejar de comer frijoles todos los días. Y ahí habla de la precariedad que viven las familias. Otra desigualdad. Otra desigualdad. Entonces, nosotros como docentes tenemos que hacer eso y por favor, porque leo los comentarios, nos dicen, no generalicen. ¿Qué creen? Que sí tenemos cifras para poder generalizar. El hecho de que a Raúl y a René no se les haya dificultado salir del closet no quiere decir que sea una generalidad, porque si fuese una generalidad no hubiese todavía terapias de conversión. Así lo digo. Yo soy Las una... cuales se acaban de prohibir en la Hoy en la Ciudad de en el México, 2000 hoy precisamente. de prohibir. Yo soy una mujer que soy bisexual. Y soy una mujer que siempre que hablo de mi bisexualidad me preguntan si no estaré confundida. No, no estoy confundida, no quiero probar lo mejor de los dos sexos, porque también esa es otra, ¿no? No es una etapa. No es una etapa, nunca se me pasó, ¿no? O sea, desde los 5 años lo supe y ahorita a los 28 años sigue, ¿no? O sea, la etapa nunca pasó. Y como dice Raúl, tenemos una familia que nos acompañó. No sé si mis tías sepan si soy bisexual, están viendo el video y yo sé que no va a haber ningún problema con ellas el día que yo llegue. Pero eso no quiere decir que mi familia sea la generalidad. Yo los puedo decir que en el momento que tenía 10 años y empecé a tener acercamientos con una niña, a la niña la cambiaron de escuela. Porque esa es otra. Esa es otra. Y la niña y yo nos teníamos que ir a la banca más desocupada para que nadie viera. Porque a la niña le preocupaba, ¿no? A mí no. Yo decía, pues si me acusarán y ya. Pero a la niña decía, es que mi mamá dice que eso es malo. Y mejor prefirieron llevarse a la niña y yo nunca volví a saber de ella. Ahorita que tocas ese muchos. tema, perdón, Sí. me acordé en una ocasión que fui a un CAM, a un centro de atención múltiple. No sé si René y Raúl sepan que es un CAM, ¿no? Y en una clase precisamente de educación socioemocional, pues empezamos a hablar con los niños, ¿no? Sobre, pues, cómo era su familia, ¿no? Cómo los trataban, cuáles eran sus inquietudes. Y a mí me impactó mucho una niña con una discapacidad intelectual, bueno, una adolescente más bien porque tenía como unos 15 años, que me empezó a decir que ella quería tener novio, ¿no? Es que yo quiero tener novio. Y le dije, bueno, pero ¿por qué, no? O sea, es normal, pero pues a ti, ¿por qué te gustaría tener novio? ¿Qué te gustaría hacer, no? Dice, es que mi hermana tiene novio, ¿no? Y se besa con su novio,
y tiene relaciones con su novio, y pues yo quiero hacer lo mismo, pero a mí me dicen que yo no lo puedo hacer, o sea, mi familia dice que yo no puedo tener novio, pues porque yo estoy tonta, ¿no? Porque yo no puedo, y sí, o sea, fueron sus palabras, ¿no? Entonces la niña pues se puso a llorar y para mí fue muy impactante porque yo dije, bueno, primero, ¿qué hago yo en esta situación, ¿no? O sea, ¿qué le dices a una niña, ¿no? Para pues consolarla, para explicarle, pero se me hizo muy grave que pues la hermana estuviera pues teniendo relaciones sexuales, ¿no? Ahí besuqueándose con el novio enfrente de ella. Y los papás, ¿dónde están? ¿No? Volvemos al tema. O sea, ¿dónde están los papás? ¿Creen que porque ellos no lo ven, porque ellos no lo dicen, sus hijos no se van a enterar de que el sexo existe, de que la pornografía existe? O sea, si yo lo tengo en mi casa encerrado en una burbujita, ya con eso voy a evitar que sea víctima de abuso, que se entere de tantas situaciones. No, la realidad es que no, se va a enterar tarde o temprano y va a ser peor, ¿no? Como ya lo comentaban ustedes. Sí, y lo que quería comentar hace ratito es que dentro de estas experiencias personales yo recuerdo que no necesariamente a esa edad, pero ya mucho después, en la adolescencia, los comentarios eran como, sí, yo tuve mi primera relación sexual a los 9, a los 10, ¿no? De conocidos, no necesariamente amigos, pero era así de... Pero en ese entonces yo, pues lo que me preocupaba eran las azucaritas, ¿no? Si tenía o no. Pero ¿cómo que tú a los 9? O sea, no, ni siquiera me cae en la cabeza, ¿no? Pero ¿Y esa hace es una cuánto de realidad. eso, Paul? ¿Hace cuánto de eso? Exacto. Y esa es una realidad que a los que nos están viendo, las que nos están viendo y les que nos están viendo para que les dé coraje, eso pasa, o sea, les guste o no, y no es generalizar. Ahora, la pregunta que hacía Danae de qué hacemos como profesores, pues metan quejas en la Comisión Nacional o en las comisiones estatales, o sea, porque se le olvida a estas personas servidoras públicas que nos están viendo que son personas servidoras públicas y que en el ejercicio de su trabajo, de sus funciones, no pueden meter su ideología. Si permitimos que cuestiones como el PIN parental sucedan o se hagan una realidad, agárrense, porque los derechos humanos no son para siempre. Y si le abrimos la puerta a este tipo de iniciativas, después puede que llegue un director de una religión en particular, no voy a estigmatizar a ninguna, que diga, yo no estoy de acuerdo con que las mujeres sean libres, ni ganen dinero, ni no, nada. Adiós, maestras, todas despedidas. Porque son mis creencias, ¿no? Porque así me educaron a mí. Y todas están despedidas, aquí puro hombre. No, pero es que usted no puede llegar, ¿cómo no? Si usted estuvo de acuerdo con el PIN parental y sus creencias, ¿no? Yo puedo imponer las mías, ¿cómo ve? Entonces, puede que suene muy exagerado, pero igual con temas como el matrimonio igualitario, la identidad de género, el someter a consulta los derechos humanos va a abrir la puerta que sometamos a consultas si las mujeres pueden ser libres, tener coches, cuentas de banco, aguas. Los derechos humanos no son para siempre. Como dice René, hay muchos medios para combatir estas malas intenciones, acciones de inconstitucionalidad, amparos, ¿no? Quejas en la Comisión Nacional de alguna manera, pero tengamos mucho cuidado de a quién le abrimos la puerta, porque los sectores conservadores van a avanzar cada vez más y estoy seguro que hay gente que estaría muy feliz de que no hubiera maestras. Puro maestro. ¿Por qué? Por misógino, por machista. Entonces, tengamos mucho cuidado, pero ojo, no pueden en el ejercicio de sus funciones meter sus creencias, y mucho menos las religiosas. Entonces, aguas, porque como lo saben, está el órgano interno de control, está la Secretaría de la Función Pública, está la Secretaría de Educación Pública con procedimientos administrativos y los organismos de derechos humanos. Entonces, pues la recomendación es esa, apelemos al profesionalismo, al servicio público laico y no pongan en riesgo ojo, no es amenaza, pero es una recomendación, no pongan en riesgo su estabilidad laboral por meter sus creencias en su trabajo, eso no está bien. Sí, yo la verdad es que iba yo a empezar a abordar el punto como bien lo señala Raúl. Quiero que pensemos en varios contextos. El primero es un contexto en el que la educación tiene 150 años siendo laica. La laicidad llegó a nuestro país hace 150 años.
Esto nos obliga a que el Estado en su conjunto debe de ser laico, es decir, no debe de profesar ninguna religión. Y esto no quiere decir que la gente desde su fuero interno y personalísimo no practique alguna religión. Está en su absoluta libertad de hacerlo. Bueno, ya que hace 150 años don Benito llegó y nos dijo que había que ser laicos en la vida, amigas y amigos profesores de escuelas públicas de cualquier nivel, les aviso, recuerdo que son personas servidoras públicas y que si hace 150 años establecimos la laicidad en nuestro Estado-nación, deben, por obligación, no solamente profesional ni personal, sino constitucional, acatarse a la laicidad de este principio democrático fundamental. Esto va para los profesores, por eso digo contextos. Ahora para los papás. No, es que ¿sabes qué? A mí sí me interesa que mi hijo tenga una instrucción judeocristiana, mormona, jesuita, marista. Pues entonces vayan a buscar un espacio privado educativo donde les instruyan de esta manera. El PIN parental resulta un contrasentido. Nos pedían ahorita que volviéramos a explicar, pero ya lo hemos hecho desde el principio. El PIN parental es la intención de que los papás tengan la facultad de decirles a las escuelas de qué sí y de qué no hablar en materia de sexualidad en su conjunto, aunque de otros temas, ¿no? Entonces, esto es un contrasentido cuando hace 150 años tenemos la laicidad como principio en el Estado. Ahora, yo sí me disculpo con los profesores porque aquí alguien me escribió, el profesor Juan José, que le mando un saludo, y otras personas, como bien lo dice Danae, que sintieron que estábamos generalizando. Danae atina en decir que hay una gran mayoría de profesores, incluso de familias, que piensan de esa manera y hacia esas nos estamos refiriendo. No todas, no todos los profesores. Yo soy profesor universitario y yo no llevo mis principios ideológicos a la clase. Yo trato de dar una clase imparcial, laica, incluyente, objetiva, no subjetiva. Trato, ¿no? Y entonces, ya hablamos para los profesores violentadores de derechos humanos, recordarles que son servidores públicos, personas servidoras públicas. Pero ahora, cuando un profesor llega y nos dice es que no sé cómo hacerlo, yo le digo, hágalo. Como lo tenga que hacer informadamente, hágalo. Pero sienta usted que está protegida, aunque a su directora no le guste, porque Danae nos decía, ¿qué le podemos decir a los maestros que nos están viendo? Yo le digo, hágalo. Si usted tiene el nervio, el miedo de hablar educación sexual a su familia, a sus alumnas y alumnos, hágalo, porque hay una constitución que lo va a respaldar. Porque el artículo 1 de la Constitución dice que queda prohibida la discriminación, porque el artículo 3 de la Constitución dice que la educación debe ser laica e incluyente y con perspectiva de género, porque así se reformó el año pasado la Constitución. No tenga miedo, no le tenga miedo a su señor director, señora directora. La Constitución la respalda y ya Raúl señaló cuáles son los instrumentos, y hay más, para que ustedes puedan protegerse si es que usted quiere ser un profesor y una profesora incluyente. Eso para los que son incluyentes, los que quieren serlo. Y para los que no, recordarles que son servidores públicos y que están obligados a hacerlo. Que no pueden rehuir a su... Miren, nos pasaba mucho cuando yo estaba en Copred. Me gustaba mucho dar este ejemplo. Si un chavo gay es golpeado en la calle, una mujer lesbiana es golpeada en la calle y llega con un policía y le dice, policía, me acaban de golpear, el policía debe de asumir que él viste un traje y este traje es el de representante de la nación, el de la representación de un gobierno y que él es servidor público. Por lo tanto, es que él, sin el uniforme en su casita, puede gustarle los gays, no gustarle las lesbianas, no gustarle, creer, no creer, apoyar, no apoyar. En su fuero interno él puede no gustarle. Eso está en su absoluta libertad de que en su fuero interno no le guste. Pero cuando viste el uniforme ese policía,
tiene la obligación de cumplir con estos principios, le guste o no. Bueno, y ayudar a la mujer lesbiana golpeada. Bueno, lo mismo aplica para las y los señores profesores. Usted en su casita podrá educar a sus hijos como guste y mande, católicamente o no, o incluyentemente o no, pero cuando usted se viste de profesor y cruza el zaguán de la puerta, temo decirle que usted es profesor, profesora, y que tiene que apegarse a los principios constitucionales. ¿Le guste a su director o no le guste a su director? Bueno, eso relativo a lo que decía Danae, y a los amigos y amigas directoras que nos están viendo, decirles que si algún papá les obliga a hablar de religión o violentar algún principio alineado a los derechos humanos, tienen a la Constitución de su lado. No puede haber una imposición de qué hablar y de qué no hablar, porque entonces se van a la Comisión de Derechos Humanos, como bien lo dice Raúl, y ponen ustedes una queja. A mí, Itzel habló de una cosa que me parece fundamental y que lo quiero decir. Taparle los ojos a las niñas y a los niños no ayuda en nada, nos perjudica. ¿Y a qué me refiero? A que aunque no querramos hablarle de todas estas realidades sociales a las que también refería Danae, a que si hay pobreza, desigualdad, discriminación, los gays, las lesbianas, las mujeres, todo, eso está en la calle, está y va a seguir existiendo, prohibido, es el mismo principio que el matrimonio igualitario. Bueno, aunque usted prohíba el matrimonio igualitario, pues las mujeres lesbianas se van a seguir juntando, los hombres gays se van a seguir juntando y van a seguir amando, porque esto es amor. Por lo tanto, es que, aunque usted lo prohíba, esas realidades sociales van a persistir. Por lo tanto, es que yo digo, no nos empeñemos en vetar el contenido sexual de las escuelas, porque aunque lo logren, esas realidades sexuales están en la realidad permanente de la sociedad. Y cada vez más, ahora yo interpelaba a Raúl cuando él decía que él oía que a los 9 años ya te habían tenido alguna experiencia sexual. Y esto yo le preguntaba a Raúl con muchísimo respeto que hace cuánto tiempo había sido. Si cada vez hablamos de que el despertar sexual de los niños se va dando a más temprana edad, no, mano, yo, estimado Raúl, yo me había quedado de que la edad sexual de inicio promedio es de los 13 años y ya me parecía alarmante. O sea, el dato nacional de que a los 13 años los niños y las niñas iniciaban activamente su vida sexual ya me parecía alarmante, porque tristemente un niño, casi un joven de 13 años que va a la farmacia y pide un anticonceptivo, no se lo venden, porque eres menor de edad. Estamos jodidos. Entonces, si Raúl dice que ya oía hablar de que a los 9 años ya había personas o niños que tenían una experiencia sexual, pues entonces ahora en el 2020 que las niñeces están más despiertas que nunca, pues entonces yo no sé a qué edad empiezan las primeras experiencias sexuales y por eso urge que hablemos de sexualidad en las escuelas. A mí me gustaría que toda esta energía que depositan estos grupos en apoyar una medida restrictiva como el PIN parental, se sumara a pedir más dinero a las escuelas. Con esa, así como están de, no, sí, nuestro derecho al PIN parental, nuestro derecho. Bueno, ¿por qué no exigimos más con esa misma energía? ¿Tanto les preocupa el sistema educativo? Que vayan y mejor exijan más escuelas, más infraestructura, más presupuesto, más capacitación para los maestros. En fin, antes de ya, para terminar esta intervención, yo quiero apuntar un elemento que me parece muy importante. Hay una deuda fundamental en temas de sexualidad, en hablar de sexualidad en nuestro país. Los esfuerzos de educación sexual han sido insuficientes, lo sabemos, de educación sexual. Y cuando se aborda desde un enfoque biologicista, con contenidos muchas veces limitados, porque incluso los profesores tampoco están preparados para eso. No todos, advierto, porque no nos regañan. Y entonces se les deja a los profesores hablar desde el sentido común. En el mejor de los casos, por eso es que este apunte y la pregunta que Danae nos hacía me parece fundamental. ¿Qué tenemos que hacer como profesores? Prepararnos. Porque entonces
el juicio que ellos emiten se hace desde su sentido común, desde lo que más o menos entienden, desde lo que más o menos saben. Y muchas veces, desafortunadamente, estos criterios van permeados de ignorancia. Muchas veces, no siempre, muchas veces. Prepararse. Y bueno, recordar que la educación debe ser una herramienta emancipadora. A los profesores decirles que ustedes tienen la obligación como profesoras y como profesores de revolucionar conciencias y de que sí, Anae, es generacional. Poco a poco, yo sé, y lo dijo bien Raúl, nuestros papás, y tú lo dijiste bien, su familia estaba obligada, aún siendo adulta, a transformar su mente. Muchas profesoras y profesores de tu consejo técnico no están dispuestos a hacerlo. Con mucho cariño y con mucho respeto les digo, ya van para afuera. Y ya venimos las nuevas generaciones de maestras y de maestros, que queremos sí un mundo diferente, que queremos sí una educación emancipadora, que queremos sí una educación revolucionaria, que queremos sí una educación libre de opresiones. Y si queremos perpetuar las opresiones, hagámonos cargo que como profesoras y como profesores tenemos una responsabilidad histórica. Hagámonos cargo de perpetuar violaciones a niñas y niños porque les estamos negando su oportunidad a la educación sexual. Ahí la dejaría. Muchas gracias, René. Y bueno, ya para ir cerrando este conversatorio, porque como lo dijimos y lo planteamos, no es un debate, no hay nada que debatir. La postura de educación especial hoy es totalmente en contra, independientemente de las opiniones que tengan nuestros seguidores, que si bien son ustedes quienes hacen este canal, también nosotros como especialistas tenemos una postura, una ideología que aquí sí podemos perpetuar y poner porque no estamos en una escuela. Entonces voy a leer los comentarios. Es muy curioso, les cuento Raúl y René, nosotros en este horario logramos 200 visitas. El día de hoy logramos 60, fue lo máximo. ¿Por qué? Precisamente por el tema. El mismo día que nosotros subimos nuestra infografía, tuvimos reportes al mayoreo, les puedo repartir reportes, y también tuvimos de comentarios linchándonos al por mayor, ¿no? Entonces vamos a leer los comentarios. Así te cambia el mundo, Manda. De 10 en 10, yo digo, de 10 en 10 vamos cambiando. Vamos a leer. Entonces, por tu experiencia, René, ¿qué pautas darías para sensibilizar a los padres de familia que están llenos de tabús y mitos? ¿Algún material o recurso que se nos pueda compartir? Gracias. Bueno, ya nos dijo, pero si quieres ahorita lo recordamos. Podrían definir PIN parental, ya lo definimos y un espectador nos ayudó. Muchas gracias también a contestar el comentario. Y aquí nos cuenta una maestra, parece ser. Les cuento mi experiencia, no diré nombres por cuidado de los datos sensibles, pero fui parte de una asociación que educaba en sexualidad. Se implementó un taller para padres para que ellos pudieran hablar con sus hijos de secundaria acerca de estos temas y sus cuestionamientos fueron que por qué en lugar de dárselos a ellos no se los impartíamos a sus hijos. Constantes cuestionamientos hacia por qué las niñas hacían cosas de hombres y un largo etcétera. Falta mucho. Lamentablemente los adultos necesitamos educación urgente en todos los temas de diversidad. Bueno, alguien que se ríe de que nos dijeron que fijaciones con Freud, también nosotros nos reímos. ¿Qué más? Saludos. La escuela es constructora de sociedades y por supuesto que tiene un compromiso enorme en cuanto a brindar información. No sé si educación sexual como tal, porque también es cierto que no todos los docentes están preparados para ello, pues también tienen bloqueos, constructos con los que han crecido, pero de qué es menester que empiecen a tocar temas de sexualidad con el respeto como base fundamental es muy necesario. Yo les comparto que en una escuela primaria de la ciudad de Jalapa se dio el caso de niños de 6º año que abusaron de una niña de 4º grado. En estos tiempos de tanta violencia y sexo explícito, los niños construyen una normalidad de estas conductas. Y bueno, nos felicitan. Sí, yo ya para ir cerrando, les quiero decir a todos mis colegas, como siempre, y ya sé que están hartos de mí, pónganse a leer.
pero pónganse a leer cosas buenas, no libros de superación emocional o caldo de pollo para el alma. Y un libro fundamental es La pedagogía del oprimido. Citan mucho a Freire y que Freire y Freire, lean a Freire antes de citarlo, porque ahí precisamente como dice René, los maestros somos un agente de cambio, un agente que debe de dignificar, porque muchas veces dignifican opresiones. Yo he sostenido diálogos absurdos acerca de por qué siempre yo se los digo, ¿quieren ustedes igualdad de género? Dejen de formar a los niños con los niños y las niñas con las niñas, porque desde ahí empezamos a establecer roles, desde ahí empezamos a hacer una desigualdad. ¿Sigue pasando eso, mana, de verdad? Sigue pasando eso y siguen pasando un montón de cosas que tú te reirías, ¿no? Pensé que eso lo dejamos. Y cuando yo llegué a la primaria me di cuenta de cosas atroces, ¿no? Tú conoces mi contexto, René, sabes nuestro contexto y bueno, yo me espantaba. O sea, me espantaba de que los dejen hacer sus directores las cosas que los dejan hacer, ¿no? Y muchas veces al maestro que quiere incidir, que quiere ayudar, maestro, es que eres bien barbero. Ay, maestro, es que tú, no, y como tú dices tú, agárrense, maestros, porque pues ustedes ya van de salida, ¿no? Nosotros llegamos tatuados gays, lesbianas, bisexuales y ya no hay quien nos pare porque no estamos a expensas de que nos van a correr porque te aseguro que los 4 que estamos aquí participando hemos comido una semana frijoles o papas porque nos quedamos sin trabajo por algún conflicto ideológico que tuvimos. Se los puedo Bueno, hacer. yo tuve que empezar una carrera por un conflicto ideológico. Itzel abandonó una carrera ya casi cuando le iba a terminar por un conflicto ideológico. Entonces, no podemos justificarnos con es que me van a correr, pues te van a correr, sí, pero ¿qué hiciste tú para dejar de perpetuar opresiones? Siempre está esta, ¿no? Que decían es que son la generación de cristal. No, es que dijimos basta, basta de llevarnos a un putero para volvernos hombres, porque eso no te hace un hombre. Basta de esa idea de que es que tú le tienes que servir a las demás personas. Se acabó. Y si nosotros como docentes vamos y hablamos, porque me ha tocado docentes de todo y hay docentes que tú dices, bueno, ¿cómo llegó aquí? ¿No? ¿O qué hace una persona como esta dando clases? Y creo que a nosotros que en algún momento de nuestra vida hemos sido docentes, René es docente, seguro le pasa que ve a compañeros que dice, ¿cómo llegó este maestro aquí? Porque está vertiendo opiniones personales. O sea, No, yo de me antaño, espanto. de la época, pero sí de la prehistoria, man. Yo me espanto muchas veces de ver los comentarios que les hacen a amigas en la universidad, ¿no? De, señorita, es que trae la falda muy corta, señorita, es que usted trae escote. ¿Y qué? ¿No? O sea, ¿y qué? Entonces Sí, yo, colegas, les pido que se pongan a leer, que dejen sus prejuicios, que ya por favor superen eso de que es que las niñas de rosa y los niños de azul, porque desde ahí empieza todo este problema de la no educación sexual. Dejemos la doble moral. México es un país que tiene 10 dobles morales, porque dices que me asusta que le hablen de sexualidad, pero yo, papá, en mi teléfono estoy en un grupo de packs, ¿no? claro. Y eso pasa, y yo lo veo, ¿no? Yo soy una persona que viaja en combi y que voy apachurrada así, que hay un señor que es papá de familia y que saca su celular y está viendo a mujeres desnudas. Y yo siempre he dicho, ¿no? Y ya es momento también de empezar a cuestionar a nuestros congéneres, a nuestros amigos, ¿no? Yo le decía una vez a un amigo, bueno, ¿y si fuera tu hija? O sea, si fuera tu hija, Ahí sí no nos gusta. en preescolar nos pasó una situación de un niño que llevó una revista, les pedimos revistas y nos mandan TV Notas, y el niño estaba agarrándole el pezón a la mujer, ¿no? Y le raspa, y entonces haciendo la investigación, pues resulta que su papá era un
ávido consumidor de pornografía. 5 años, 5 años, y el niño ya estaba rasgando a la mujer. ¿Mm? Y yo le decía a la mamá cuando le explicaba, señora, a mí no me espanta. A mí lo que me espanta es que el niño ya sepa que los pezones para él ahora tiene una connotación totalmente sexual. A mí me preocupa que él no sea consciente de que aunque esa mujer esté en esa revista, puede que la mujer ni siquiera sepa que está ahí. Ujú, ujú. Eso es lo que me Y nadie preocupa. le explica al niño nada. Es que nadie te explica nada, ¿no? Y No te espanta la revista con la mujer encuerada, es que pero sí que le hablen de sexualidad a tu hijo. cuando tú cuestionas a alguien de por qué consume pornografía, te dice, pues es que la mujer quería. Ah, sí, ¿tú cómo sabes? ¿Conoces a la mujer de primera mano? Pues obviamente no va a salir con un gesto feo, ¿verdad? No va a decir, a mí me violaron y a mí soy víctima de trata. Entonces, bueno, ya para ir concluyendo ahora sí, colegas, pónganse a leer, dejen fuera su ideología. Mamás y papás no lo saben todo, ¿no? Cuando nos dicen, es que ustedes no quieren tener hijos porque odian a los niños. No, no queremos tener hijos porque el país que ya dejaron está muy jodido y porque no nos alcanza el dinero y porque, ¿saben qué? No nos atrevemos a decir, soy tan inteligente que voy a criar a alguien. Así de feo y de fuerte es. Y porque las estadísticas, que ni siquiera son concluyentes, nos muestran cuánta desatención hay hacia los niños y las niñas. Las niñas y los niños sienten y piensan, y créanme que tienen unas reflexiones que ustedes como adultos ya no logramos a llegar. Yo nunca se me va a olvidar cuando un niño me dijo, ¿y qué haces? Y le dije, pienso. Y él me contestó, ¿y para qué piensas tanto? Hazlo. Era un niño de 5 años. Fui, lo hice y dejé de pensar tanto. Entonces, René y Raúl, si nos pueden dar sus conclusiones de este tema, ya también para dejarlos descansar, porque pues ustedes estaban chambeando. René me dijo, yo chambea, Raúl, no, este tema nos puede dar para horas y horas, pero también ya para irnos a descansar. Ahora sí, René, Raúl y Eitzel, para concluir, por favor. Este, ¿quién empieza? Sí, voy. Gracias. Bueno, primero nuevamente agradecer el espacio Educación Especial hoy a Danae, a Itzel, muchísimas gracias por generar este tipo de diálogos. Papás y mamás que nos están viendo, no están solas, no están solos. Hablar de educación sexual sigue siendo complicado, probablemente sí, porque no nos lo enseñaron, porque hay que aprenderlo. Y si necesitan herramientas, yo no soy ni educador, ni por no ser pedagogo, doy clases en nivel universitario, que no es lo mismo que tener hijos, pero aún así, si yo puedo ayudarles en algo, cuenten conmigo, estoy ahí en las redes, y si no soy yo, los voy a canalizar con gente que sí sabe, pero siéntanse papás y mamás que no están solos en esta tarea y que refugiarnos en cerrarle los ojos a nuestros hijos o en apoyar iniciativas como el PIN parental que pretende vetar contenidos sexuales no nos va a ayudar. Papás y mamás no están solos. Maestras y maestros tampoco están solos, porque la Constitución lo respalda, porque el artículo 3º y el 1º lo respaldan. No están solos porque hay organismos que los protegen y no están solos porque no son los únicos profesores que hoy nos están viendo en Jalapa, que nos están viendo desde Colombia, en muchos otros lados, que no están solos en la lucha de que son ustedes solos contra los otros 20 maestros y su director en una escuela los que pretenden hacer el cambio. De a poquito, le digo a Danae, somos poquitos y ahí vamos entrando poco a poco. De 10 en 10 vamos a ir cambiando el mundo. Que quede muy claro, la educación en casa nadie la toca. Si usted quiere seguir educando con principios retrógradas a sus hijos, con la religión que sea, con los principios que sean, hágalo. Pero con la educación no se meta. Con la educación no se meta porque el Estado, los gobiernos, son los que están obligados a establecer el punto básico. Imagínense, si hoy permitimos que alguien venga y nos diga qué hablarle y qué no hablarle de sexualidad a nuestros hijos, al rato van a llegar a decirnos, es que yo creo que la Tierra es plana. Entonces usted no le hable de que la Tierra es redonda a mi hijo.
Usted no le hable de que el holocausto nazi no existió de que existió porque no existió. No queremos eso. Y si vamos a perpetuar estas ideas, hagámonos cargo de las consecuencias de que haya niñas y niños con infancias violentadas porque no sabían sobre sexualidad y que no estuvieron formados en educación sexual. Estoy con ustedes, profesoras, profesores, padres de familia, y vamos juntos por un mundo más incluyente. Gracias a todas y a todos. Sí, al final lo que quisiera reiterar es que no le abramos la puerta a la intolerancia. Leí un par de comentarios, la intención no era ofender a nadie, ni a padres, madres, tutores, profesores, profesoras, directores, directoras. Al contrario, tal vez fue una llamada de atención un poco fuerte, pero recordándoles que son servidoras públicas, personas servidoras públicas que tienen obligaciones y que estas obligaciones ante un incumplimiento sí existen consecuencias. Yo quisiera rescatar en este ejercicio donde tocamos fibras sensibles, lástima que no estuvo más gente, pero yo recuerdo, hablando de intolerancia, que cada 12 de diciembre hay ciertos comentarios en redes sociales y alrededor de esa fecha de personas que no están muy de acuerdo con la población que hace procesiones, que cierra calles, que genera tráfico, basura en la delegación Gustavo Madero, donde curiosamente alrededor de esa fecha los robos a casa habitación aumentan un poquito. Desde luego, se trata de una estigmatización hacia católicos, ¿no? Que creen en la Virgen de Guadalupe, que van a la villa. He visto comentarios muy fuertes contra esas personas, que hay que atropellarlas, que hay que incendiar la villa, ¿no? Que porque esta gente cree en pedazos de tela o pedazos de yeso, ¿no? Eso es intolerancia, eso es estigmatizar a las personas por su creencia religiosa, eso es burlarse de la gente, eso es justo ser grosero, ser intolerante. No caigamos en el mismo supuesto que estos comentarios que surgen en redes sociales alrededor de esa fecha de 18 de diciembre. Apelemos justo a eso, al respeto, y al final del día yo sí quisiera venderles esa parte. Como profesores, profesoras, directivos, pueden ser defensores de derechos humanos, pueden ser activistas, sin tener que trabajar en CONAPRED, COPRED, CNDH u otras instituciones, pueden ser defensores de derechos humanos y defensoras de derechos humanos cumpliendo con la ley, con eso, cumpliendo con lo que señala la Constitución. Y qué mejor que desde un aula y lo noble que es la actividad, que se conviertan en personas defensores de derechos humanos, que padre, aparte de ser profesores y profesoras. Bueno, a mí me gustaría para cerrar, pues invitar a los maestros y a las familias de la comunidad a seguirse informando. Yo espero que pues después de esta plática pues ya les quede claro que el PIN parental pues no es imponer la ideología de género, porque ese era un comentario muy recurrente, ¿eh? Nos decían, es que ustedes están en contra del PIN parental porque quieren imponer la ideología de género. Yo no sé de dónde salió esa idea, o sea, quién les dijo, sí, o sea, yo no sé, pero sí hubo por lo menos 100 comentarios, o sea, que incluso recibimos mensajes diciendo que cómo era posible que una página sobre educación estuviera a favor de la ideología de género. Y de pronto yo me preguntaba, bueno, ¿sabrán realmente qué es la ideología de género? Pero sí me llama mucho la atención cómo se malinforma a las personas, ¿no? Y cómo piensan que, pues, que imponiendo el PIN parental se va a lograr que no haya ideologías dentro de las escuelas, cuando es al revés, ¿no? O sea, es totalmente lo contrario. Segundo, pues a mí también me gustaría pues reflexionar sobre lo que pasa dentro de las casas, ¿no? Porque cuando hablamos de abuso sexual, de embarazo adolescente, no nos gusta, a muchas familias no les gusta admitir que muchas veces son ellas mismas quienes protegen a los abusadores porque pertenecen a la familia, porque es el amigo, porque es el tío, porque es el papá, porque es el abuelo, ¿no? Que muchas veces los embarazos adolescentes
son resultado de una violación que se da dentro de la misma familia, ¿no? Y muchas veces son esas mismas familias las que no quieren que se hable de educación sexual, ¿no? Entonces ahí entra esta cuestión de la doble, triple, cuádruple moral, ¿no? Del mexicano, ¿no? Donde sí es aceptable ver un video de mujeres desnudas o que mi hijo salga bailando reggaetón y perreando en el baile del kinder, que los hemos visto, pero no es aceptable que en la escuela pues le hablen sobre pene, sobre vagina, sobre relaciones sexuales, ¿no? Entonces, bueno, también para cerrar, invitarlos el día de mañana a las 8 de la noche, vamos a tener como invitada a una charla a Palmira Botti. Palmira Botti es una mujer con discapacidad, usuaria de silla de ruedas, pero además ella pertenece a la comunidad trans y es una activista, ¿no? Por los derechos de las mujeres trans con discapacidad. Entonces mañana a las 8 va a estar Palmira Botti con nosotros contándonos su experiencia no solamente como mujer con discapacidad, sino como mujer trans. Y el próximo miércoles vamos a tener a las 8 otra charla sobre el PIN parental, pero ahora desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Vamos a tener de invitados a 3 maestros de la Universidad Pedagógica Nacional que nos van a expresar su postura, ¿no? De los impactos del PIN parental en la pedagogía y en la política educativa. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Dana, no sé si tengas algún comentario final, algo que decir. Lo que siempre digo, Itzel, insurrección, insurrección en todas sus formas posibles, desde el aula, desde como dijo René, ¿no? Y Raúl, no necesita uno estar en ninguna secretaría ni nada para ser activistas por los derechos de los niños y de las niñas, dejar de creer que los niños y las niñas están tontitos, están chiquitos, ay, no saben, no se dan cuenta, porque se dan cuenta de todo. Y si un día se acercan a un salón de preescolar, van a escuchar que platican si la mamá vio una novela, si el papá le pegó, porque miren, nosotros de docentes sabemos qué hilos jalar para saber qué es lo que están viviendo nuestros alumnos. Yo siempre les recomiendo, compañeros docentes, acérquense e infórmense de la clase día, que es una clase a través de pintura, porque ahí los niños desahogan y sacan muchas cuestiones que están pasando en casa. A veces somos el único espacio donde ellos están libres de violencia y que tienen confianza. Lean, infórmense, dejen de tenerle miedo a que me van a correr, porque pues si los corren, como dicen, hay una constitución que los avala. Usen su sentido común, dejen de perpetuar las prácticas de la SEP que dicen es que usted no puede hacer esto, sí, pero y mi sentido común que me dice sí y que me dice no, y de acuerdo a los valores éticos más que morales, éticos. Desde mi ética, como yo docente voy a resolver necesidades y problemáticas de mis alumnos. Lean, infórmense. De repente, Itzel, tú lo sabes, nos dicen que somos muy negativos. No, no somos negativos, somos muy reales. Tratamos de dejar nuestra ideología fuera y de todo lo educativo y de poner los intereses de niñas, niños y adolescentes superiores a todos los intereses personales, porque ellos son el futuro, ellos van a ser la sociedad. Y compañeros, pensemos qué sociedad queremos dejar en este mundo. Una sociedad que sea intolerante o una sociedad que sea tolerante. Decía René, al rato van a venir y nos van a decir, es que la Tierra es plana. Yo diría aquí, nosotros podemos decir, la Tierra es plana, redonda, ovalada, pero hay todas estas opciones y tú, con base en tu criterio personal, vas a decidir si es plana, redonda, cuadrada, cúbica. Ya ahí que te vas a aventar que se rían de ti, ¿no? El tierraplanista, pero de menos tú ya vas a tener esa opción. Bases científicas que no son debatibles. O sea, no, y ya tú podrás decirle, ay, estás loco, no estás loco, pero tenemos que dar opciones, un abanico de opciones.
no nos ceguemos. Era como decían, ay, es que las chicas que venden su pack, y lo hacen porque quieren. Ah, espérate, vamos a hablar de la precariedad. Y entonces me vas a decir si realmente es una opción y si realmente es una generalidad. Y eso es muy importante. Dejemos de creer que nuestras experiencias personales son una generalidad, porque a nosotros nos fue bien, quiere decir que a los demás también. No, nosotros se los comprobamos hoy. Somos 3 personas que no tuvieron problemas con su familia por la orientación sexual y nosotros somos también 3 personas que sabemos que no es la historia de todos. Es más, es la historia de los menos. Así que no tomen su experiencia personal como una generalidad. Y nada más eso quiero decir. Muchas gracias, René. Muchas gracias, Raúl, que nos tuvieron la facilidad y fueron accesibles. Se los cuento a nuestro público. Nunca nos dijeron, no, no puedo. No. Al contrario, estuvieron muy interesados. Les agradecemos. La plática se nos extendió 2 horas. Así que, bueno, mañana vean a Palmira, es alguien que yo conozco, me cae muy bien, entonces escúchenla y vean qué testimonio de vida hay más allá de la discapacidad y qué podemos hacer nosotros para seguir aportando y dejar de ser intolerantes pese a nuestra ideología. Se vale que nuestra cabeza piense lo que quiera, pero en nuestro quehacer ya no se vale. No se vale transgredir, no se vale violentar, ahí sí ya no se vale. Muy bien. Muchísimas gracias. Sería todo. Gracias. Gracias por acompañarnos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias por todo. Hasta luego, gracias. Muy bien.